Continuamos con nuestro estudio de qué es la Iglesia y el propósito de la Iglesia. ¿Cuántos propósitos tiene la Iglesia según la palabra de Dios? Uno solo, glorificarle, hacer todo para su gloria. Y por supuesto hay muchas áreas en las que esto se lleva a cabo, pero hay un solo propósito, y es que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre, porque nunca dejará de ser así. Nunca dejará de ser el propósito para su gloria. En el capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, Saúl, que fue ungido por Samuel como rey escogido por el pueblo, no conforme a la voluntad de Dios. Y Saúl desobedeció a Dios, no cumplió su palabra. Él no esperó a que llegara Samuel para presentar el sacrificio. Entonces él llegó y presentó el sacrificio y trajo el botín del pueblo y después le echó culpa al pueblo por haber hecho todo eso, y él puso toda excusa para no reconocer su pecado. Dice en el versículo 20, primera de Samuel capítulo 15, versículo 20, entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión en la cual el Señor me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Si la gloria de Dios es el propósito de nuestra vida, en muchas ocasiones actuamos como Saúl. Decimos que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Hemos hecho lo que tú nos has dicho. Estamos cumpliendo tu palabra y además hemos traído lo mejor para entregarlo a ti. Y en muchas ocasiones nosotros somos de este modo. Ya sea consciente o inconscientemente creemos que hacer las cosas para la gloria de Dios es simplemente un sentimiento o una frase hecha. Esto lo hago para la gloria de Dios. Pero no es así. Hacer las cosas para la gloria de Dios no es simplemente hacerlo con intención de llamar a las personas a considerar a Dios en base a mi opinión. Hacer las cosas para la gloria de Dios no es hacer lo que yo creo que Dios se agradaría que yo haga. Hacer para la gloria de Dios no es muchas de las cosas que pensamos que está bien. Al contrario, muchas de las cosas que pensamos que está bien no glorifica a Dios. Presentar sacrificio y ofrenda al Señor queda muy bonito, ¿verdad? Lo hemos traído para presentar sacrificio y ofrenda al Señor. Sabemos muy bien que Saúl no tiene esa intención, sino que cuando un rey volvía de una guerra y traía del enemigo lo mejor, era para la gloria del rey, no era para la gloria de Dios. ¿Qué dice en el versículo 22? Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Pregunta: ¿se complace el Señor tanto en sacrificio y holocausto como en la obediencia a la voz del Señor? Es que me estoy sacrificando por Él. Que el Señor sabe que desde que me levanto hasta que me acuesto todo lo hago con la intención de glorificarle. Y además, no por el bien propio, por el bien de los demás, por el bien de otros, por el bien de mi familia, por el bien... Y todo lo hago sacrificadamente. Estoy haciéndolo en ofrenda y sacrificio. ¿Y de qué se agrada al Señor? ¿Qué le complace más al Señor? ¿La obediencia o el sacrificio? Y entonces la respuesta de Samuel es clara. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención, por supuesto, prestar atención a su palabra y obedecerla, que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Entonces puedes estar presentando sacrificio a Dios y ser un idólatra, según lo que estamos diciendo aquí. Puedes creer que estás haciendo lo que haces, viviendo para la gloria de Dios, pero eres un idólatra, porque no estás obedeciendo a Dios. Estás haciendo lo que posiblemente o estás acostumbrado toda tu vida a hacer, lo que te han enseñado que tienes que hacer, lo que crees que te sientes mejor haciéndolo, lo que crees que te da valor, pero en realidad eres un rebelde, un desobediente. Puede que nunca hayas ido detrás de un ídolo, pero es el mismo pecado que la adivinación y la idolatría. Puede que nunca hayas ido a una bruja o a alguien a que te lea las cartas, pero la desobediencia a Dios es como si lo hubieras hecho. Este es el punto que debemos reflexionar a la hora de ver el propósito de la iglesia.
Cuando decimos que el propósito de la iglesia es uno, que es glorificar a Dios, esto no es una declaración simple. Esto es una declaración muy profunda, muy profunda. Glorificar a Dios es conocer a Dios, conocer su palabra y obedecerla. Y reconocer cuando no lo hacemos que hemos pecado contra Él y arrepentirnos. Y todo esto en dependencia de la gracia de Dios en Cristo, en el Evangelio y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no es posible. Así que glorificar a Dios por toda la eternidad, ya estuvimos estudiándolo, es el testimonio que mostramos de la obra de Dios en nuestra vida ante los ángeles que están contemplando a su iglesia. En esta tarde vamos a continuar cómo la iglesia glorifica a Dios y en este lugar en la iglesia, en el entorno de la iglesia. Glorificar a Dios en la iglesia. ¿Cómo glorificamos a Dios en la iglesia? Y no vamos a empezar por la alabanza, vamos a empezar por la edificación. Por la edificación. El propósito es que la iglesia sea edificada para su gloria. El propósito es que la iglesia, que es la iglesia de Dios, sea edificada y de esa manera entonces será para su gloria. Y acompáñame a varios versículos. Efesios capítulo 1. Aquí en esta carta de los Efesios veamos esta realidad. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies. Esto es, el Padre sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que todas las cosas están bajo los pies de Cristo y Cristo está como cabeza sobre la iglesia. Y la iglesia, versículo 23, nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que esta es una realidad espiritual de la iglesia de Cristo. Y es que la iglesia de Cristo está sometido al señorío de Cristo, quien es su cabeza. Y esto no es, como hemos dicho antes, un sentimiento. Yo siento y deseo reconocer a Cristo como mi Señor bajo su autoridad y bajo eso entonces todo lo que hago es para su gloria. No hay forma de someterse bajo la autoridad de alguien sin conocer su voluntad. Lo vuelvo a repetir. No hay forma de someterse a la voluntad de alguien sin conocer su voluntad. Entonces no hay forma de glorificar a Dios en nuestra obediencia y someternos a la autoridad de Cristo si tú no sabes qué es lo que Cristo dice. Si tú no sabes lo que Cristo pide. Si tú no sabes cómo Cristo demanda de nosotros que vivamos. Así que no hay forma de glorificar a Dios si no es por medio de la edificación. Mira el capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Y qué dice? Versículo 20. Edificados sobre el fundamento. Te pregunto, ¿esa palabra edificado es algo que tú tienes que hacer? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Esa palabra edificado es un mandato? ¿Tú tienes que edificarte? ¿Sí o no? ¿Tienes que edificarte? ¿Hay ahí ese mandato edificado? No. Es una realidad recibida. Una realidad recibida. Somos edificados. Por supuesto, hay otros mandatos que nos mandan a crecer en el conocimiento y edificarnos. Pero aquí hay una primera realidad y es que ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios, edificados sobre. Eso es lo que Dios ha hecho. Te ha colocado sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas establecieron, siendo Cristo la piedra principal. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, aunque hay un mandato de que los creyentes deben ser activos en su edificación, en el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, hay una realidad recibida. Y lo estás viendo ahí, ¿verdad? Tú has sido edificado, colocado sobre la roca. Esto es una realidad que Dios está haciendo. Dios está edificando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. ¿Qué podría responderme cuando te digo, ¿qué has aprendido de la palabra de Dios esta semana?
¿Y cómo eso ha confrontado tu vida? ¿Qué cambio ha habido esta semana en tu vida a la luz de la palabra? Es una pregunta retórica para cada uno, ¿no? La respuesta de si ha aprendido mucho, poco, nada, he estado ocupado en otras cosas, he tenido una semana difícil. Dice capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigado y cimentado en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dios te ha salvado para ser lleno de toda su plenitud. No es un sentimiento pentecostal, no es una experiencia de hablar en lengua. Ser lleno de su plenitud es ser lleno de su palabra, conocer. ¿Cuántas veces se ha dicho ahí esa palabra? Conocer, comprender. Ahí en el versículo 18, seáis capaces de comprender. Y ahí versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Así que la forma en la que la Iglesia glorifica a Dios dentro de la congregación es creciendo en el conocimiento de Cristo, de su obra, de su persona y de su voluntad. Ser edificado, lleno de toda su plenitud. Y yo subrayaría ese versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida. Para que seáis llenos hasta la medida. Ese para que seáis llenos, esa palabra para muestra un propósito. Y Pablo está orando para que Dios cumpla ese propósito en los creyentes. Y ese propósito es llenarlo hasta una medida. ¿Cuál es la medida? ¿Qué dice el versículo? Hasta la mitad, pone. Con la mitad de Cristo ya tenéis. ¿Está diciendo la mitad de Cristo o la plenitud de Cristo? Pero ¿está diciendo la plenitud de Cristo o la plenitud en ti de Cristo? ¿Está diciendo todo de Cristo, el 100% de Cristo o el 100% de ti lleno de Cristo? La obra de Dios en ti. Hasta que tú conozcas todo de Cristo o hasta que toda tu mente esté llena del conocimiento de Cristo. Y aquí el punto es ese. Hasta que toda nuestra mente, todos nosotros, esté lleno hasta el borde del conocimiento de Cristo, la plenitud de Dios. Míralo en Colosenses, capítulo 2. Dice el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es en Él? En Cristo. En Cristo mora la plenitud de Dios completamente. Pero observa lo que dice el versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él. Y dice en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es decir, hay algo que la iglesia necesite para glorificar a Dios y que no lo encuentre en todo lo que Él ha revelado en su palabra acerca de Él. La palabra de Dios es suficiente para hacer que nosotros crezcamos en su conocimiento y que todo lo que hagamos sea para su gloria progresivamente. No necesitamos nada más, pero para glorificar a Dios no podemos pretender que lo que hagamos sea no podemos pretender hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Por eso, lo primero que encontramos que la iglesia glorifica a Dios en medio de la congregación es por la edificación, el conocimiento de su palabra. Así es como la iglesia es transformada. Antes de adorar a Dios y cantar a Dios, tienes que saber qué estás cantando y por qué cantas. Antes que cualquier tipo de glorificar a Dios con ritos religiosos o pretender sacrificar animales como Saúl, primero es conocer la voluntad de Dios y vivirla. Y si conocemos cuál es la voluntad de Dios y no lo hacemos, dice Santiago que eso es pecado. Así que si en Cristo tenemos todo lo necesario para estar completos, no hay forma de glorificar a Dios en medio de la congregación si no es creciendo en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su voluntad. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Esto lo está escribiendo Pedro, no cualquiera, ¿verdad? Hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen. Y aquí hay un paréntesis. Y el paréntesis es como también tuercen el resto de las Escrituras. Ese paréntesis es que los ignorantes e inestables tuercen las Escrituras, como también tuercen el resto de las Escrituras en las cuales las cartas de Pablo son incluidas. Y la tuercen y son ignorantes no porque sean difíciles de entender, sino porque son de naturaleza inestable, de naturaleza ignorante. Así que la Iglesia, por medio del conocimiento de Cristo, crece y va alejándose de la ignorancia y de la inestabilidad de establecer sus propios criterios como esto glorifica a Dios. Que yo haga esto glorifica a Dios, eso es inestable, si no está basado en la palabra de Dios. Yo creo que actuando hoy de esta forma en mi trabajo, creo que actuando de esta forma con mis hijos, creo que actuando de esta forma con mi esposo, mi esposa, con mis padres, actuando de esta forma creo yo que glorifico a Dios porque lo hago para su gloria. Eso es inestable, eso no es estabilidad, eso no es estar firme en la seguridad de la roca que es Cristo y su palabra. Entonces lo que haces es empiezas a torcer todo para que se amolde a tu inestabilidad y a tu ignorancia. Pero eso no es la situación de la Iglesia, porque dice versículo 16 para su propia perdición. Estos son los que están perdidos y lo que hacen es, pues ni conocen la palabra de Dios, ni la quieren conocer y la tuercen para cumplir, que digan lo que ellos quieren que diga. Versículo 17, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, otros que creen que están firmes también caigan porque tenían puesta también su fe en torcer las Escrituras. Antes bien, versículo 18, creced. Esto sí es mandato, ¿verdad? Hemos sido edificados, estamos siendo edificados, pero ahora hay un mandato también. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces no puede glorificar a Dios ahora y hasta el día de la eternidad si no crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la edificación es prioritaria. Y después de la edificación viene la adoración. Mira Colosenses de nuevo, en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros. Esto es la edificación. Y después dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, ¿ves el orden ahí? ¿Qué es lo que se está diciendo? Una cosa va antes que la otra. Antes de la canción, ¿qué viene? Que la palabra de Cristo habite en abundancia, es decir, cada vez más. En abundancia significa hasta el borde, hasta arriba, hasta la plenitud. Y entonces después viene toda una serie de salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y después viene, como resultado también, una actitud de obediencia. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. Es decir, esto es lo que el Señor haría. Esto es lo que significa. Lo que yo estoy haciendo es lo que Cristo haría. Lo que yo estoy haciendo es lo que Cristo haría. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto lo hago en nombre del Señor Jesús. Eso no es suficiente. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús es que tu corazón está lleno abundantemente de su palabra y Él está guiándote en tu adoración a Él por las maravillas que ves en su palabra y también todo lo que estás haciendo es guiado por su palabra. Así que glorificamos a Dios por medio de la edificación que nos lleva a la adoración. Romanos 1, versículo 14 al 27, nos muestra que la rebeldía del ser humano es adorarse a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces el hombre dejó de adorar a Dios como Dios y entonces pasó a adorarse a sí mismo y a la creación antes que al Creador. Y la prioridad se cambió. ¿Y cuál es la prioridad? ¿Cómo debe volver de nuevo a la prioridad?
no hay otro orden, no hay nada más importante que reconocer a Dios como Dios. Efesios 1, el 6, el 12 y el 14 ya lo vimos también, que fuimos redimidos, fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y la alabanza de su gloria, esto es la adoración a Dios por su gracia, la alabanza de la gloria de su gracia. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 11 y 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe y con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí hay mucho en este párrafo, pero en sí es una oración de Pablo hacia los demás creyentes, para que nuestro Señor siga teniendo gracia en guiarnos, fortalecernos, capacitarnos para cumplir toda su voluntad de nuestras vidas, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Es decir, que seamos transformados por medio de su palabra, por medio del conocimiento de su verdad, para su gloria, ser transformados, cambiados. El propósito de conocer la palabra de Dios no es conocimiento. El propósito de conocer la palabra de Dios es transformación. No estudiamos la palabra de Dios para saber más. Estudiamos la palabra de Dios para ser cambiados. Si no es ese el propósito por el cual lees la palabra y oras a la palabra, entonces estás edificando tu ídolo en tu conocimiento. ¿Cuánto sé de Dios? Sino que el propósito es que tú seas transformado para su gloria. Así que hemos sido salvados para ofrecer estos sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, ¿lo tenéis ahí? ¿Lo tenéis apuntado ese versículo ahí? Que hemos sido salvados para ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que dice el versículo. Hemos sido salvados para presentarnos a Él, para presentar sacrificios espirituales, una casa espiritual, para que todo lo que hagamos sea agradable a Él. Pero no en la perspectiva de Saúl, sino en la perspectiva de Samuel. ¿Qué diferencia había en la perspectiva de Saúl y de Samuel? La perspectiva de Saúl es que el aroma agradable de adoración era unos animales, pero desobedeciendo. La perspectiva de Samuel es que el aroma al Señor es una obediencia como un sacrificio. Una obediencia como sacrificio. Y eso mismo se nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, que para la gloria de Dios nosotros debemos ser presentados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Y terminamos. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Con esto acabamos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos con la prioridad de glorificar a Dios dentro de la iglesia, no solamente con la edificación del conocimiento de su palabra para ser transformados, no solamente por la adoración, sino también por el servicio, por la comunión. Eso lo veremos la semana que viene, pero terminamos con 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es no ser motivo de tropiezo a nadie, ni a la iglesia de Dios, versículo 32. Como dice Pablo en 33, como él también procura agradar a todos, pero esto empezando agradando a Dios en todo lo que hace. Ya sea que coma, que beba, que hagas cualquier otra cosa, todo es para la gloria de Dios cuando se hace conforme a su voluntad revelada. ¿Conoces la palabra de Dios para vivir conforme a ella, para ser transformado? ¿Vas a seguir dándote cabezazos en la pared, siguiendo por un camino que sabes que no es la voluntad de Dios, pero crees que por su gracia Él te va a perdonar? ¿Vas a abusar de ese modo? ¿Es la voluntad de Dios que tú estés entregando todos tus sacrificios, que crees que Él se agrada de ti cuando estás realmente viviendo una vida alejada de lo que Él manda de nosotros? Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. No sabemos todo lo que deberíamos saber acerca de ti. No somos transformados todavía como debemos ser transformados, Señor, por tu palabra. Señor, porque aún todavía estamos queriendo compaginar nuestros deseos en la carne y nuestros caminos, Señor, y establecer nuestro criterio para decir esto te glorifica a ti. Cuando en realidad, Señor, lo único que te glorifica es que temblemos ante tu palabra. Que temblemos, Señor, ante tu santidad, tu justicia, tu perfección.
Y oramos, Señor, a ti que eres santo y temible, pero que también eres grande en misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor. Que tú nos muestres, Señor, cómo estamos pecando cada día y cómo, Señor, no estamos centrándonos como iglesia en muchas ocasiones, Señor, para glorificarte, conociendo tu voluntad en nuestras vidas. Queremos crecer en el conocimiento de tu gracia, en el conocimiento de Cristo para ser cambiados, Señor. No solamente para conocer verdades o ideas, Señor. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza de qué cosas estamos siguiendo, arrastrando en nuestra vida, Señor, como pecado, Señor, pensando que así estamos haciendo lo correcto, te estamos glorificando, pero, Señor, hay tantas maneras, Señor, en las que estamos pecando contra ti, Señor, que queremos saberlo, Padre. Queremos ser confrontados, queremos pasar esa vergüenza, Señor, de saber que no estamos andando conforme a tu voluntad y para eso tú nos salvaste, para que te glorifiquemos en este conocimiento puesto en práctica. Gracias, Padre, por cada uno de nuestras vidas, Señor, que has tenido misericordia. Gracias por tu obra en nosotros, Señor, pero también gracias porque sabemos que todavía no somos los que debe manifestarse, Señor, cuando tú vengas. Te pedimos salvación por los que no creen, por los que tienen puesta su esperanza simplemente en una religión, en una costumbre, Señor, en algo heredado en la familia, Señor, o en algo recibido que es mejor que lo que otros creen, Señor, pero que no han sido cambiados por tu gracia, Señor. Convence de pecado al pecador, Señor, y dale la fe para creer y que produce frutos espirituales de obediencia. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.